か力っていうものをこっちの紙に、この移していただくっていうんで、作るよりもいただく方が多いっていうので版画っていう字を使うんですがね。Shiko Munakata. Su profunda religiosidad inspiró siempre su vida y su trabajo. Él creía que la única manera de crear era confiando totalmente en Amitabha, el Buda de la luz eterna. El pensamiento de Shiko Munakata tuvo un gran impacto no solamente en las artes, sino también entre la generación de japoneses que conocieron la ruina económica y la desesperación extrema de los años de la posguerra. Cada una de las innumerables formas que aparecen en sus grabados deben su existencia a la inspiración de Amitabha, o al menos esto es lo que Shiko Munakata creía. Las mujeres de sus grabados poseen las formas redondeadas que se asocian con el Amitabha. La devoción de los japoneses por Amitabha se remonta a 600 o 700 años antes del período Kamakura. La estatua del santo Kuiya del templo Rokuhara Mitsuyi en Kioto data de esa época y nos revela una innovación en el tallado japonés. Pequeños budas salen de la boca del santo Kuiya. Cada uno de ellos representa cada uno de los caracteres chinos que forman la invocación Namu Amida Butsu, o yo tengo fe en Amitabha. Cada figura toma la forma de Amitabha y flota saliendo de la boca del santo. Muchas estatuas de este tipo fueron hechas en Japón en esa época, pero cambios importantes surgieron posteriormente en el período Kamakura. $600 años habían pasado ya desde la llegada del budismo al Japón procedente de Asia continental. En la última mitad del siglo XII, el templo Todaiji, símbolo del budismo oficial apoyado por el Estado, fue escenario de cruentas guerras y sucumbió al fuego, quedando reducido a cenizas. El poderoso clan Fujiwara, exponente de la aristocracia de aquellos tiempos, llegó a su fin. Entonces, grupos locales de guerreros samurái asumieron el poder. Este fue un momento decisivo en la historia del Japón. Batalla tras batalla, el pueblo padecía los horrores del infierno en esta tierra. Era una época sin ley, en la que aún el budismo carecía de fuerza. No es difícil imaginar, pues, a la gente preguntándose la manera de sobreponerse al temor de la muerte inminente y de llevar una vida pacífica. El período Kamakura duró del siglo XII a mediados del XIV.
¿Qué cambios lo caracterizaron y cómo afectaron estos la vida de los japoneses de las siguientes generaciones? El profesor Shuichi Kato ha estudiado las diferentes formas de arte que han aparecido en el curso de la historia japonesa, y los cambios ocurridos durante el período Kamakura han atraído particularmente su atención. Escuchemos al profesor Kato. Los cambios que tuvieron lugar durante el período Kamakura fueron terriblemente drásticos. El período Heian que le antecedió había sido una época de gran aislamiento, especialmente a partir del fin del siglo IX hasta finales del siglo XI de nuestra era. Después, la floreciente cultura Heian se desplomó, y no solamente debido a que el gobierno cambió de manos. Los samuráis del este de Japón tomaron el poder. Esto fue totalmente diferente a la revuelta de los guerreros samurái del oeste de Japón, lo que trajo la restauración Meiji de 1869. Para la gente de Edo, como se conocía Tokio a finales del siglo XIX, fue como si los samuráis del oeste llegaran de un lejano país. Los nuevos grupos dominantes provenían del área de Kanto, región casi completamente desconocida por la gente de la región de Kioto. Así es que aquella invasión les debió haber parecido el fin del mundo. El choque cultural debe haber sido enorme. Valores bien establecidos se derrumbaron. Desde entonces, Japón no fue invadido por extranjeros hasta muy recientemente. Pero esa toma de Kioto, que dio inicio al período Kamakura, debió haber tenido los visos de una invasión extranjera. El llamado budismo de la tierra pura floreció en China en el siglo VII y posteriormente llegó al Japón. El nuevo budismo del período Kamakura tuvo sus orígenes en Shen Heiyuan, en los alrededores de Loyang. El monasterio fundado por el monje Sendo en Shen Heiyuan aún cumple su tarea de adoctrinar a los monjes en las invocaciones budistas como en la antigüedad. Sendo enseñó a sus seguidores que el único camino para soportar los sufrimientos de esta vida era teniendo fe absoluta en el poder de Amitabha. Según las enseñanzas de Sendo, para llegar a la tierra pura o el paraíso, había que confiar ciegamente en Amitabha. Esta nueva doctrina budista fue llevada a todo el Japón por los monjes Honen y Shinran. Esta pintura ilustra las enseñanzas de Sendo. Lleva por tema la leyenda budista de El camino blanco entre la tierra y los cielos. Según reza esta leyenda, el río rojo muestra el destino de aquellos que murieron en el campo de batalla. El río negro representa el mundo de los deseos terrenales. Cuando una persona cae en uno de estos ríos, deberá padecer tormento. Pero si esa misma persona tiene fe en Amitabha, un río angosto y blanco se le aparecerá. Y concentrándose en caminar a lo largo de este, encontrará a Amitabha en su glorioso esplendor, esperándola al final del camino.
El budismo anterior al período Kamakura era patrimonio del Estado y de la aristocracia. Pero el amidismo, o budismo de la tierra pura, enseñaba que la salvación podía ser alcanzada invocando el nombre de Amitabha con fe y sinceridad. Esto hizo posible llegar a la gente del pueblo y a los campesinos. Este es el templo Seiryoji del distrito de Saga. De aquí salió el budismo de la tierra pura hacia el resto del Japón. El monje Honen se recluyó en este templo para aprender las invocaciones de Amitabha. Se dice que Honen oró frente a esta estatua del gran Buda que llegó de China en el siglo X. La estatua ha permanecido desde entonces sin pintar. En su interior tiene los órganos viscerales. Este es un concierto moderno en honor del gran Buda. Durante el siglo XI, en el período Heian, fueron construidas salas consagradas al budismo para alojar a los devotos que buscaban la salvación. Honen liberó al budismo de la noción de recompensa en esta vida y lo transformó en una doctrina en busca de la intercesión del Buda para llevar a la gente a la tierra pura después de la muerte. La gente pudo reflexionar entonces en el hecho de que cada ser humano está solo en el momento de su muerte y que no puede, por lo tanto, confiar en nadie más que en sí mismo. Así quedó establecida una fuerte relación entre el individuo y el budismo. Cientos de marcas han quedado en esta estatua del Buda. Durante más de 1000 años, la gente le ha estado lanzando monedas como prueba de su fe. Del período Heian al período Kamakura, Amitabha fue representado en varias formas. Esta pintura del súbito descenso de Amitabha para recibir a los aspirantes pertenece al templo Chionin de Kioto. Amitabha aparece descendiendo sobre una nube para atender las peticiones de la gente. Las tres figuras de Amitabha dan la espalda al occidente para significar que el devoto alcanzará el lejano paraíso de la tierra pura del poniente solo por intercesión de este Buda. El templo Sanjusan-Gendo en Kioto es uno de los mejores ejemplos del culto a Amitabha.
1000 estatuas de 1000 bodhisattvas armadas se yerguen majestuosas. Son las llamadas diosas Canon de la Misericordia, que vinieron del paraíso de la tierra pura del poniente, como mensajeras de Amitabha para colmar de bendiciones a la gente. Habla el profesor Kato. 33間堂はこの平安末鎌倉時代にかけての日本 El templo de Sanju Sangen-do es un microcosmos de la vida espiritual de los japoneses de finales del período Heian hasta el período Kamakura. そこで2つの面がありまして1つの面は Hay dos aspectos sobresalientes. El primero está en estas 1000 bodhisattvas armadas que se dice fueron obsequiadas al templo por el emperador Go Shirakawa. 救われたいとこういう Esta creencia y el deseo de alcanzar la salvación por intercesión del Bodhisattva Canon está reflejada en estas 1000 estatuas magníficas, hechas en madera y cubiertas de hoja de oro, que miran hacia el paraíso del poniente. あるんですね El otro aspecto es un poco diferente. 非常に大きな Tal y como dije anteriormente, se trataba de una época de guerra e intrigas. En la única persona en la que se podía confiar era en uno mismo. Así que, de manera natural, la autosuficiencia desembocó en la noción de individualidad. 人間の個性に対する関心 Puedo sentir esto cuando recorro el templo de Sanju Sangen-do. 三間堂歩いてるとそういうことを感じるわけなんで、例えばですねその風神雷神とかそのバス Cuando veo al dios del viento y del trueno y la estatua del sabio vaso, puedo sentir la rabia, el dolor, la tristeza de estos rostros sumamente expresivos. La sensación es completamente diferente cuando observo a las 1000 bodhisattvas. 戦隊物と違う Creo que estas estatuas fueron talladas tratando de expresar al detalle las características personales y las emociones de la gente en su vida diaria. Fue esta una era en que los japoneses descubrieron la personalidad individual. っていうふうに言えると思うんですねでそういう El período Kamakura fue una época de expresión personal. Los demonios que siempre habían sido representados humillados adquirieron a partir de entonces un rango propio. Pedazos de cristal fueron empleados para dar este acabado a unos ojos muy abiertos de mirada feroz. Baso el Sabio. Esta estatua tiene la cualidad de expresar la fatiga del anciano, delineándose con claridad su demacrado cuerpo bajo los jirones de su atuendo. Baso fue enviado al infierno por matar animales para comer su carne, pero más tarde se arrepintió y fue salvado por el gran Buda. Este es el templo Myo-Shinji, sede central de la secta Rinzai y del budismo Zen. El budismo Zen llegó al Japón hacia fines del siglo XII, durante el período Kamakura. En la doctrina Zen, la iluminación individual es valorada por encima de todas las cosas. Y en este templo se honra a los monjes que han llegado a la iluminación, tallando sus imágenes en madera. ご対面でございます。 東大師の術法でございます。術法です。 Aún hoy día se continúa con esta tradición.
Aquí se da comienzo a la imagen de Mumon Yamada, un monje de alto rango, quien por muchos años fue superintendente del templo Myoshinji. Las estatuas de los monjes iluminados tuvieron gran influencia sobre la escultura del período Kamakura. Muchas de ellas lograron captar de manera precisa tanto los rasgos físicos como la personalidad de los modelos reales. El escultor budista Yasunori Eri espera terminar esta estatua dentro de 2 años. Desde luego que se inspira en las estatuas de la época Kamakura, pero al mismo tiempo desea que su trabajo refleje la realidad actual. Esta es la estatua de Chogen, un monje de alto rango que tomó parte importante en la reconstrucción del templo Todaiji. Aunque tenía más de 60 años de edad, se propuso viajar por todo el país para recolectar fondos para el nuevo templo. El autor de esta estatua quería que viéramos al anciano monje tal y como era. De ahí las profundas arrugas hechas a golpe de cincel. El monje zen Ikkyu Soyun del templo Daitokuji era conocido por sus maneras poco ortodoxas. Este es un tipo detallado representativo del período Muromachi, que comprendió del siglo XIV al XVI de nuestra era. Se dice que el bigote y la barba de la estatua estaban hechos con el cabello del propio Ikkyu. Los artistas del período Kamakura trataron de mirar a la humanidad con nuevos ojos. Lograron desarrollar también un nuevo estilo de pintura. En el templo Jingoji de Kioto, por ejemplo, empezaron a pintar retratos llamados Nisei. Se cree que este retrato del shogun Minamoto Yoritomo fue pintado por Takanobu Fujiwara a fines del siglo XII. En esta pintura existe un perfecto balance entre la estilizada representación de los ropajes de Yoritomo y los rasgos de su rostro. Las líneas de los ojos son de una gran delicadeza.
El nacimiento del cabello está hecho trazo por trazo con un pincel muy fino, mientras que unas simples líneas bastaron para dibujar las carnosas orejas. El escritor francés André Malraux describió este retrato como el mejor que jamás hubiera visto. Según el profesor Shuichi Kato, esta pintura tiene lazos espirituales en común con los retratos europeos. 頼朝ってのは大変、まあ重盛にしても歴史的な大人物ですね。で歴史に決定的な Gente como Yoritomo y Shigemori fueron figuras importantes en su tiempo, así que es natural sentir curiosidad acerca de cómo se veían y cómo eran realmente. この一番肝心なところを捕まえた、つまり頼朝の精神とか Al pintor, desde luego, también le interesaba capturar esas características. Así es que no le bastó con reproducir la expresión de Yoritomo o la apariencia agresiva de Shigemori. で Él quería representar la actitud del sujeto en los rasgos de su rostro. っていうのがはっきり出てるわけなんで、それは細かいところに行かないで。 Le interesaba menos el resto del cuerpo y la ropa, por lo que esta parte del retrato es menos detallada. 集中してそこにこの Ello le permitió destacar más aún el rostro. Es como si todo el retrato se centrara en el rostro del personaje, y no es solamente una cuestión de detalles, sino la expresión misma que dice del carácter y la naturaleza del hombre que está retratado. Sin duda, los retratos más atractivos son aquellos que satisfacen nuestra curiosidad. Esto también puede apreciarse en los retratos de Tintoretto, pintor de la Italia renacentista del siglo XV. まで続いていくわけなんで、ティントレットの肖像画まで行きますよ。だからイタリアには非常にたくさんの例がある。それからフランス También están esos maravillosos retratos hechos por los artistas flamencos, de los que Van Eyck fue probablemente el mejor. 的な発展ということもある。 Van Eyck hizo grandes avances en la técnica. No inventó el óleo, pero lo supo manejar de manera novedosa. Logró llevar la pintura al óleo a alturas insospechadas, en una combinación de genio propio y curiosidad por la naturaleza humana. 人間に対する強い Además, lo que Van Eyck quería era plasmar en la tela el tipo de persona que tenía enfrente, capturando sus pensamientos más íntimos reflejados en su rostro. 人間をどう Este espíritu parece haber prevalecido entre los retratistas del período Kamakura del Japón, así como entre los de la Europa renacentista. 競技の表れなんでしょうね。で鎌倉時代でもイタリアルネサンスでも同じだったんじゃないでしょうか。 Es un hecho que los retratos japoneses del período Kamakura influyeron fuertemente sobre un gran artista moderno europeo. Vincent van Gogh se pintó a sí mismo durante toda su vida. Hacia el final de sus días, el estilo de sus autorretratos cambió sensiblemente, influenciado por la técnica de los monjes japoneses. No sabemos exactamente qué pinturas japonesas llegó a conocer Van Gogh, pero ciertamente sabemos que él las consideraba especiales de alguna forma, y que después trató de incorporar algunas características de aquellas en su propia pintura. Cuando Van Gogh envió uno de sus autorretratos a su amigo Paul Gauguin, le decía en una carta adjunta: «Me he pintado a semejanza de uno de esos monjes japoneses que dedican su vida entera a la veneración del Buda. He empleado esta técnica porque quería retratar mi propia personalidad».
Una nueva forma de budismo cobró fuerza en el Japón durante los siglos XII y XIII, mientras que en Europa el cristianismo también sufría grandes cambios. En la abadía cisterciense de Citeaux, en Francia, los monjes todavía llevan un modo de vida igual al de la Edad Media. Los monjes están completamente entregados al servicio de Dios. En esta abadía no hay frescos ni vitrales. Aislada por completo del mundo exterior, la austera capilla invita a la oración. En este lugar no se permite la entrada al público. Les cieux se sont usés à guetter le salut et les promesses de ta justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes commandements. En contraste, la Catedral de Notre-Dame en París, construida entre los siglos XII y XIII, es un ejemplo de los intentos de la Iglesia cristiana por llevar la fe a la gente del pueblo. Enormes iglesias como esta fueron construidas en el centro de pueblos y ciudades, y numerosos grupos de creyentes comenzaron a acudir a ellas para elevar sus plegarias. Una situación parecida se dio en el Japón durante el período Kamakura, desde fines del siglo XII hasta mediados del XIV. Grandes templos en los que la gente del pueblo podía entrar para rezar fueron levantados en muchos sitios. La imagen de María, protectora de los fieles, fue introducida posteriormente en todas las iglesias cristianas. María se convirtió en la intermediaria entre los creyentes y Dios, porque a pesar de ser humana, había dado a luz al Hijo de Dios. La imagen de María, la Madre compasiva, atrajo a mucha gente a la fe cristiana. A partir del siglo XIV, aparecieron numerosas pinturas de la Anunciación. El arcángel Gabriel le anuncia a María que ha concebido al Hijo de Dios. El arcángel da su mensaje a María mientras le entrega una azucena blanca, símbolo de pureza. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Ave María pronto se convirtió en una oración muy popular entre la gente del pueblo.
6 figuras de Amitabha salen flotando de la boca del santo Kuya. En el Japón, la invocación del nombre de Amitabha se convirtió en el lazo entre Buda y los creyentes, quienes creían en el poder misericordioso de Amitabha para salvarlos. El rostro del santo Kuya refleja sorpresa y regocijo. Su invocación es tan fervorosa que de hecho Amitabha sale de su boca materializado. La estatua captura la personalidad de Kuya tanto como su deseo sincero de liberarse de las cosas terrenales para alcanzar la salvación en la tierra pura. Habla el profesor Kato. Del siglo XII al XIII, la secta Yodo llevó el budismo a la gente del pueblo, de la misma manera que sucedía con el cristianismo en Europa. El movimiento de la devoción a María sirvió para que muchos abrazaran la fe cristiana. La gente creía que rezando el Ave María se salvaría. Era exactamente lo mismo que los japoneses creían cuando invocaban el Namu Amida Butsu llenos de fervor. El papel de María fue similar al de Amitabha. Ambos eran compasivos, y antes que juzgar lo bueno y lo malo de una persona, simplemente le mostraban su misericordia. Así que los cristianos creían que rezando el Ave María con fervor alcanzarían el cielo. Pero el cristianismo tenía una doble estructura. Por un lado estaba la figura de Cristo, y por el otro estaban Dios y María. En el caso de Amitabha, los budistas le rezaban a él directamente. Y aunque existen diferencias entre las dos religiones, en el Ave María y en el Namu Amida Butsu, estas se parecen mucho todavía. En todo caso, estas oraciones fueron un elemento crucial en la propagación del cristianismo en Europa y del budismo de la tierra pura en Japón. Esta estatua de Amitabha se atribuye al mismo Shinran. Shinran creía que cuando una persona ponía su fe absoluta en Amitabha, esa persona podría convertirse en un Buda también. Posteriormente, Shinran expresó su creencia por escrito. Namu Amida Butsu. Se cree que Shinran mismo tomó el pincel para pintar esta invocación sobre la flor del loto. En el clímax del budismo de la tierra pura, la representación materializada de Amitabha perdió su función y las palabras de la invocación se convirtieron en el Buda mismo. La transición del período Heian al período Kamakura había sido terriblemente violenta. Los monjes Honen y Shinran lograron crear una doctrina orientada a buscar la misericordia de Amitabha. Todo lo que importaba era la fe absoluta en Amitabha.
Y así, por primera vez, los japoneses descubrieron un mundo más allá de lo terrenal y pusieron los ojos en el otro mundo. Pero también durante el período Kamakura, los japoneses descubrieron otra cosa. Aprendieron la noción de individualidad, de forma tal que fueron capaces de crear estatuas y formas únicas. La creencia fervorosa en Amitabha y un profundo interés por la humanidad constituyeron el refugio de la gente a quien le tocó vivir una era de gran turbulencia.